Muy buenos días a todos. Estamos por iniciar el evento del día de hoy. Les damos una calurosa bienvenida a este webinar que tenemos organizado para ustedes. Inicialmente me presento, mi nombre es Valentina Zulbarán, gerente operativa de Sistemas Infotec, y el día de hoy nos va a estar acompañando los funcionarios Loreini González, Jonathan Zavala y Uliana Contreras. Inicialmente queremos darles la bienvenida a este webinar donde vamos a estar conversando sobre interoperabilidad de la historia clínica electrónica en Colombia, enfocado a la herramienta Salud System. Este espacio ha sido diseñado para aclarar de una forma sencilla y técnica qué exige la normativa vigente y cómo nuestro software se está adaptando para garantizar cumplimiento y continuidad operativa en todos los clientes que utilizan nuestra plataforma. Queremos de antemano informarles que hay un espacio en el Teams habilitado para preguntas que pueden ir haciendo en el transcurso del evento, y al final de toda la charla pues vamos a estar dándole respuesta a esas preguntas. Asimismo, hay un material de apoyo que se va a estar compartiendo por medio del chat y también se les compartirá a finalizar la sesión. Iniciaremos explicando brevemente cómo la transformación digital en el sector salud en Colombia y el papel central que tendrán los sistemas interoperables a partir de este año 2025, año 2026 y consecutivamente. Listo. La transformación digital del sector salud en Colombia se ha acelerado en los últimos años con el lanzamiento de la Ley 2015-2020. Esta crea la historia clínica electrónica interoperable. Esto significa que la información clínica del paciente debe poder intercambiarse entre actores autorizados, garantizando continuidad de la atención, seguridad del dato y unificación del historial de salud. Esto con el fin de poder enlazar la comunicación entre el paciente y las entidades para garantizar la agilización de la atención de los pacientes y poder estar todos convergidos en la misma información. Vamos a dar paso ahora con el inicio del contenido, tratando los temas del marco normativo y los plazos que tenemos para esta implementación con la funcionaria Loreini González. Buenos días. En este espacio vamos a hablar de la interoperabilidad de la historia clínica y sus leyes. La Ley 2015-2020 es la columna vertebral del proyecto de interoperabilidad en Colombia. Define los datos clínicos que deben circular entre los prestadores. Busca que el paciente sea dueño de su información. Sus principios es brindar más seguridad, confiabilidad y trazabilidad. La resolución 866 de 2021 es más que todo técnica. Define los datos que se deben intercambiar y bajo qué estándar. La resolución obliga a que todo el país use la misma estructura. La resolución 1888 del 2023 refuerza la seguridad y control. Esta es una actualización de la resolución 866. Aporta más reglas de seguridad y trazabilidad total, consentimiento informado digital. Y por último tenemos el decreto 228 de 2025. Integración con CIFA y Operación Nacional. Unifica la información asistencial más financiera del sistema de salud. Este decreto establece que todos los prestadores deben conectarse al CIFA, define el modelo operativo nacional, establece la fase de conexión, pruebas, validación y puesta en marcha. Indica cómo será la comunicación con el ministerio y los mecanismos de auditoría. Los plazos. En el 2025, conexión inicial con CIFA. Cada prestador debe comenzar la integración técnica, hacer pruebas de envío o recepción de datos. Se valida que los estándares se cumplan. En el 2026, todos los prestadores deben interoperar en producción. Los datos clínicos relevantes se deberán intercambiar sin excepciones. Deben estar alineados con la historia clínica electrónica interoperable más CIFA.
días. Continuamos escuchándote, Lorena. Como les decía, la Ley 2015 del 2020 es la columna vertebral del proyecto de interoperabilidad en Colombia. Define los datos clínicos que deben circular en los prestadores. Busca que el paciente sea dueño de su información. Sus principios es brindar más seguridad, confiabilidad y trazabilidad. La resolución 866 del 2021 es más que todo técnica. Define los datos que se deben intercambiar y bajo qué estándar. La resolución obliga a que todo el país use la misma estructura. La resolución 1888 del 2023 refuerza la seguridad y el control. Es una actualización de la resolución 866. Aporta más reglas de seguridad, trazabilidad total y consentimiento informado. La resolución 1888 del 2023 refuerza la seguridad y el control. Es una actualización de la resolución 866. Aporta más reglas de seguridad, trazabilidad total y consentimiento informado digital. Y por último, tenemos el decreto 228. Este decreto unifica la información asistencial más financiera del sistema de salud. Establece que todos los prestadores deben conectarse al SIF. Define el modelo operativo nacional. Establece las fases de conexiones, pruebas, validación y puesta en marcha. Indica cómo será la conexión con el ministerio y los mecanismos de auditoría. Los plazos. En el 2025, la conexión inicial con CIFA, cada prestador debe comenzar la integración técnica, hacer pruebas de envío, recepción de datos, se valida que los estándares se cumplen. En el 2026, todos los prestadores deben interoperar en producción. Los datos clínicos relevantes se deberán intercambiar sin excepciones. Deberán estar alineadas tanto la historia clínica electrónica interoperable como CIFA. Bueno, continuamos con qué cambia para el prestador de servicio de salud. Listo. ¿Qué cambia para la IPS con la interoperabilidad? Custodia de la información. La IPS debe garantizar que la información clínica esté completa, estandarizada y lista para el intercambio. Los datos deben estar estructurados según los estándares nacionales y siempre disponibles para ser consultados. Es decir, información consistente y actualizada. Datos interoperables, no solo almacenados. Disponibilidad continua. Estándares obligatorios. Entramos en una etapa donde los estándares ya no son sugerencias, sino obligatorios. Los datos clínicos relevantes deben estar estructurados conforme a la resolución. ¿Qué significa para la IPS? No podrán usar propias plantillas internas no estandarizadas. No podrán tener registros aislados que no se puedan compartir. Implica alineación total con estándares nacionales para diagnósticos, procedimientos, medicamentos, signos vitales y alergias. Si la información no está estandarizada, simplemente no va a interoperar. Impacto en habilitación. Será evaluada como parte de los requisitos que debe cumplir cualquier IPS. Esto implica auditorías que revisarán cumplimiento de intercambio, validación de uso de estándares clínicos, verificación de trazabilidad, integridad y seguridad de los datos, impacto directo en el cumplimiento normativo. La responsabilidad legal. La IPS sigue siendo responsable del dato clínico, incluso si usa un software externo.
no se transfiere la responsabilidad al proveedor de software. La IPS debe exigir que su proveedor cumpla estándares, normas y requisitos técnicos. Cabe aclarar que esto no significa que Salud System no esté adaptado para ello. Si el sistema no cumple, la IPS es la que responde al ministerio y la superintendencia. El proveedor es un aliado tecnológico, pero la responsabilidad jurídica del dato sigue siendo del prestador. Cambio para la IPS, la custodia de la información, estándares obligatorios, impacto en habilitación y responsabilidad legal. Listo, continuamos con los key points relevantes para la implementación para el prestador de servicio de salud. Hemos decidido sacar unos puntos en particular donde vamos a hacer énfasis para que los tengan en cuenta en todo este proceso de implementación de esta nueva metodología. Iniciamos con el cumplimiento normativo. Es muy importante conocer la normativa vigente, tanto para el personal de apoyo de la IPS como para el personal médico de la IPS. ¿Esto con qué fin? Pues si conocemos la resolución vamos a poder tener las bases en caso de que requiramos algún tipo de apoyo con la implementación y que el personal no esté tan fuera de contexto al momento de nosotros empezar a implementar esta nueva solución. Es importante también que esto define qué se debe intercambiar, cómo y en qué condiciones según los datos que se están recibiendo de parte del paciente. Hay que entender que hay datos clínicos que son relevantes. La IPS debe garantizar que información como motivo de consulta, diagnóstico, medicamentos, procedimientos, signos vitales y resumen clínico se registre de manera completa y estandarizada en la herramienta que están utilizando de apoyo, que sería Salud System, para poder ser transmitida al ministerio. El punto número 2, tenemos la preparación de la información clínica. Esto es un proceso que a día de hoy en los prestadores de servicios de salud ya deberían estar iniciando. Es un proceso interno que deben manejar en el cual deben especificar que toda la información que ustedes manejan en el software a día de hoy está de acuerdo con los estándares establecidos por parte del ministerio. Esto quiere decir que los diagnósticos codificados del CIE-10 estén actualizados, que los procedimientos en CUPS estén actualizados, los medicamentos en ATC o códigos únicos, registros sin abreviaturas ambiguas. La interoperabilidad depende de datos que estén limpios y uniformes. ¿Qué quiere decir? Toda la información que tienen almacenada en el software debe ser exacta y precisa para la transferencia de estos datos por medio de la herramienta del ministerio. Sería muy bueno que ya vayan iniciando con este proceso de preparación que es previo a la implementación, en el cual todavía no interferimos nosotros como proveedores de software, sino que el personal de la IPS debe estar revisando que toda esta información que tengan previamente parametrizada en el sistema esté acorde a los lineamientos del Ministerio de Salud. Otro ejemplo que les podemos dar de este punto en específico es revisión y depuración de historias clínicas que tengan previas, identificación de datos duplicados, pacientes sin documentos, registros incompletos, episodios sin cierres. Todo esto puede afectar la calidad del intercambio de datos que se va a realizar por medio de la interoperabilidad de la historia clínica. Para el punto número 3 tenemos infraestructura y tecnología. Aquí hago un paréntesis muy importante. Dependiendo de la manera en la que ustedes tengan almacenada la información, podemos definir pues los criterios para la infraestructura y tecnología. ¿Qué quiere decir? Si ustedes están, de pronto esto pues ya es más puntual hacia el departamento de sistemas de cada IPS, si ustedes están de manera in-house, deben tener ciertos criterios que garantizar para poder llevar a cabo el cumplimiento de la interoperabilidad. Por ejemplo, router y firewall deben estar correctamente configurados, deben garantizar la calidad de la conexión a Internet, redes, entre otros. Asimismo, las políticas de acceso seguro deben tenerlas configuradas en sus servidores y en sus equipos. Tienen que contar con pues, un sistema para registrar la historia clínica que soporte interoperabilidad, en este caso, pues Salud System, y también deben poder garantizar la generación del resumen digital. ¿Qué sucede con las personas que de pronto, los clientes que manejan un método de acceso que no es in-house, sino es en la nube? Pueden consultar con nuestra parte comercial porque nosotros como proveedor cumplimos con varios de esos criterios ya previamente en el servicio que les proveemos.
También es muy importante hacer énfasis, esto lo vamos a escuchar más adelante cuando estemos hablando más de la parte técnica, pero sí deben contar con un certificado de seguridad que debe adquirir cada cliente. Este es uno de los requisitos claves para el proceso de transmitir la información de la historia clínica interoperable. Seguimos con la seguridad de la información. El cliente pues debe tener sus políticas internas de protección de datos personales en base a la ley 1581-2012. Deben manejar consentimiento informado para pacientes, responsable del manejo de datos, políticas de tratamiento de datos, medidas administrativas y técnicas, y asimismo deben tener establecidos un control de acceso en base a los roles. ¿Esto por qué? Porque a raíz de todo este proceso de interoperabilidad de historia clínica, también vamos a estar pues manejando datos sensibles de paciente y no todo el personal de la IPS pues debe tener acceso a toda esta información. Entonces, sí es muy importante que puedan tener establecidos a qué información accede el médico, a qué información acceden las enfermeras, a qué información acceden las admisionistas, para que no todos tengan acceso a toda la información. El siguiente punto clave que tenemos aquí es la capacidad operativa y gestión del cambio. ¿Esto qué quiere decir? Es muy importante que todo el personal del prestador de servicios de salud se encuentre capacitado y tenga previamente los conocimientos con referente a toda la normativa y a todos los criterios que se tienen para la interoperabilidad de la historia clínica. Esto es responsabilidad del cliente. Nosotros igual estamos haciendo estas sesiones para ponerlos en contexto. Es muy bueno que se conecte el personal de apoyo, si se pueden conectar los médicos, las enfermeras, pero previamente ustedes deben tener sus capacitaciones en donde puedan entrar a su personal más en contexto con referente a todas estas medidas que se están llevando a cabo. Porque aquí la responsabilidad es compartida, es de parte y parte. La IPS debe poder garantizar toda la información que están transmitiendo por medio de la historia clínica interoperable, y el proveedor del software pues debe garantizarles una herramienta donde ustedes puedan diligenciar esa información de manera correcta. El siguiente punto, pues, es coordinación con el proveedor de software. En este caso seríamos nosotros. A día de hoy, pues, estamos en la etapa previa de la implementación de la nueva resolución, donde estamos haciendo los contactos iniciales con los clientes y estamos trabajando para adaptar nuestra herramienta a que toda la información se pueda diligenciar de manera correcta en base a los parámetros que tenemos referente a la interoperabilidad de la historia clínica. Y ya por último, pues tenemos evaluación continua y cumplimiento. Este es un deber de cada IPS. Ustedes deben tener establecidos sus procesos de auditorías para constatar que ustedes están cumpliendo con el registro de la historia clínica de la manera adecuada en base a los parámetros que establece la resolución de interoperabilidad de historia clínica. Básicamente son los key points más relevantes. Igual nosotros les vamos a compartir un documento con esta información para que también lo puedan tener en cuenta. Continuamos con el impacto técnico en la gestión del paciente. Esto lo va a estar socializando nuestro compañero Jonathan Zavala. Buen día para todos los asistentes. Como dijo mi compañera Valentina, vamos a hablar sobre el impacto técnico en el software de gestión de pacientes. Lo primero que debemos entender es que la interoperabilidad no es simplemente conectar sistemas, organizar la información clínica, ¿cierto? Sino que es tomar toda esta información, ¿cierto? Y tenerla bajo una estructura estándar, de forma de que todos los actores del sistema, ¿cierto?, puedan interpretarla. En Colombia, la resolución 866 del 2021 define cuáles son estos datos clínicos. Estos datos clínicos deben estar ya estandarizados y entre ellos se encuentran datos de identificación del paciente, ¿cierto? Es la información básica que va a permitir reconocer de manera única al usuario. El motivo de consulta, que es la razón por la cual el paciente pues buscó la asistencia, buscó la atención clínica, la atención médica. Los diagnósticos codificados, muy importante. Usualmente esto se rige bajo el CIE 10 para que cualquier institución entienda exactamente qué diagnóstico se registró. Los procedimientos realizados, ahí entran lo que son exámenes, intervenciones, procedimientos terapéuticos, perdón. Los medicamentos formulados, incluye lo que son las dosis, la frecuencia, las vías de estos medicamentos, resultados de laboratorio, remisiones y contrarreferencias
y resumen clínico de la atención. Todos estos elementos deben estar organizados bajo un modelo común que permite que los datos viajen desde una institución prestadora de servicios de salud al ministerio, sin que la integridad se pierda y sin que pierda su significado. En resumen, la interoperabilidad comienza asegurando que la información clínica esté estructurada de manera estándar. Eso haciendo referencia al primer punto, que es el que están viendo en pantalla. Como segundo punto tenemos la generación del resumen digital de atención, que se denomina o se abrevia como RDA. Para pasar este paso, debemos tener en cuenta el primero, que es la estructura de los datos. Luego de estructurar los datos, entramos al componente central de la interoperabilidad, que es el resumen digital de atención. Este documento electrónico resume una atención, ¿cierto?, que se usa para intercambiar información entre instituciones prestadoras de servicios de salud, aseguradoras y el Ministerio de Salud. Es decir, es el equivalente a una cédula digital de cada atención. Entonces vamos a ver ahora, o vamos a explicarles actualmente el proceso general de generación de un RDA. Y este implica varios pasos. Entre ellos, el primero es la captura de la información. El sistema clínico toma todos los datos registrados por el profesional de la salud, ¿cierto? Ya sean diagnósticos, notas médicas, medicamentos, procedimientos, entre otros. Luego viene la validación de esta información o de los formatos estándares para poder armar esta información. Es decir, aquí se revisa que los datos cumplan requisitos, como cuáles: que el diagnóstico esté codificado correctamente, que las fechas sean válidas, el tipo de atención, identificación del profesional, ¿cierto? Y se valida la estructura obligatoria del documento. ¿Qué documento? El RDA. Esto va a garantizar, ¿cierto?, que el RDA pueda ser reconocido por cualquier plataforma nacional que esté habilitada, claro. Como tercer punto tenemos la estructuración del documento. El RDA se arma o se puede armar o estructurar en dos formatos que están ya estandarizados, que son un JSON estructurado o FIR, que es el estándar internacional en interoperabilidad de salud. Esto permite que todos los datos clínicos se entiendan de forma uniforme, sin importar la plataforma de origen. Como cuarto ítem de este segundo punto, tenemos el envío al SIFA. ¿Qué es el SIFA? Es el Sistema Integral de Información Financiera y Asistencial acá en Colombia. ¿Cierto? Es una herramienta tecnológica del Ministerio de Salud para gestionar y consolidar la información de este mismo sector. Entonces, el envío del SIFA va a ser válido cuando el ministerio active los servicios de conexión. Entonces, en este punto el RDA ya podrá ser enviado al repositorio nacional para la consulta entre instituciones. Se aclara lo siguiente: es responsabilidad del usuario registrarse en esta plataforma. Y actualmente, ¿cierto?, no se han publicado los endpoints o los puntos de contacto o de comunicación por parte del ministerio, y es responsabilidad del usuario enviar estos registros de manera manual, para aclarar. Como tercer punto tenemos la seguridad, trazabilidad y autenticación. Este apartado es sumamente importante porque implica mover información sensible, así que se deben cumplir con los estándares fuertes de seguridad que exige este proceso. Los tres pilares principales son seguridad, ¿cierto?, que abarca elementos como el cifrado de la información tanto en tránsito como en almacenamiento, canales seguros para transmitir los documentos y protección frente a accesos no autorizados. Este punto de la seguridad
es uno de los que mi compañera Valentina ahorita les comentaba con el certificado SSL. Es necesario para garantizar la seguridad de la información al momento de ser transmitida. Y el certificado SSL no es más que un archivo que nos va a permitir cifrar la conexión entre un servidor web y un navegador, utilizando protocolos de seguridad web, ¿cierto? Esto con el fin de proteger la información del usuario y verificar la identidad del sitio web para que las conexiones sean seguras y no haya ningún problema con la transmisión de la información. Entonces, el objetivo de esto es asegurar la confidencialidad de la información del paciente. Como segundo ítem de este tercer punto tenemos la trazabilidad. Todo intercambio debe quedar registrado. Esto incluye usuario que realizó la operación, fecha y hora, la acción ejecutada y el origen de la transacción. ¿Esto qué va a permitir? Esto nos va a permitir auditorías y transparencia en cada movimiento que se realice cuando se envíe esta información de un punto A, punto B, en este caso, de la entidad, ya sea al ministerio. Como tercer ítem tenemos la autenticación. Cada transacción debe estar asociada a un usuario, ¿cierto? Este usuario debe tener un rol definido dentro de la entidad y la IPS o la institución prestadora de servicios de salud debe estar registrada ante el Sistema Nacional. ¿Cuál es el Sistema Nacional? Ya se lo mencioné anteriormente, el CIFA. Con esto se garantiza que solo el personal autorizado pueda consultar o enviar información. Y como conclusión, pues me permito manifestarles que la interoperabilidad técnica en el sector salud se basa en 3 pilares fundamentales. El primero, organizar los datos clínicos bajo estructura estándar. El segundo, generar el resumen digital de atención como documento interoperable, lo que estamos denominando RDA. Y el tercero, garantizar la seguridad, autenticación y trazabilidad en cada intercambio. Estos elementos son los que permiten que la información clínica pueda viajar entre instituciones de forma segura, confiable y de manera universal o estandarizada. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Jonathan, por el aporte. Continuamos con el orden de las actividades. Vamos a tocar unos temas muy importantes ahora que vendría siendo los roles del cliente y los roles del proveedor del software. En este caso, tenemos aquí en pantalla dos cuadros específicos donde damos esta información. Si queremos hacer como mucho énfasis en estas aclaraciones con el fin de que pueda quedar claro qué responsabilidades tendría en este caso el cliente y qué responsabilidades tendríamos nosotros como proveedor de software. Está claro que al ser una resolución o un mecanismo de obligatoriedad que genera el Ministerio de Salud, ustedes como IPS o instituciones prestadoras del servicio de salud están obligados a cumplir con la normativa del Ministerio de Salud. Nosotros como proveedor de software somos una herramienta de ayuda que interviene en el proceso, pero realmente no somos los que damos el resultado final del proceso. Estamos haciendo parte del camino para llegar a cumplir con toda la normatividad como una herramienta de apoyo. Ya dicho esto, tenemos aquí en los deberes de la IPS, inicialmente, pues asegurar buena conectividad a la red y al acceso al sistema. Con buena conectividad a la red nos referimos a que tengan un buen proveedor de conexiones a Internet, porque sabemos que este tipo de herramientas que están almacenadas o alejadas en servidores del Ministerio de Salud tienden a requerir de muchos recursos o capacidad de Internet para poder llevar a cabo los procesos. Entonces es muy importante que en sus sitios de trabajo o en las sedes que tengan establecidas puedan contar con una buena conectividad a Internet y a la red. El acceso al sistema, pues Salud System es la herramienta que estarían utilizando para diligenciar las historias clínicas. Entonces, en caso de que manejen una dinámica in-house, poder tener un buen proceso establecido de conectividad de los equipos estaciones al servidor. Y en caso de que estén almacenados de manera cloud, es muy importante que la conectividad al Internet y a la red sea muy estable y muy buena para que no tengan inconvenientes a la hora de utilizar Salud System.
Como segundo punto, tenemos que capacitar al personal en el registro correcto de la historia clínica, la calidad del dato y el conocimiento de la nueva medida de interoperabilidad. Volvemos a hacer mucho énfasis en este punto. Es importante que todo el personal que interfiera en el diligenciamiento de la historia clínica del paciente esté capacitado con estas nuevas medidas que establece el Ministerio de Salud. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el momento en que el paciente llega a su sede y solicita la asignación de una cita, la admisionista tiene que tener claro qué información es requerida y es importante diligenciar en el ingreso del paciente hasta el momento en el que el médico realiza la atención del paciente, en el cual diligencia la historia clínica para que todos los datos que estén dentro del sistema estén acorde a la ley, a lo que establece el Ministerio de Salud y se puedan transmitir sin ningún inconveniente por medio de la interoperabilidad de la historia clínica. Por lo cual es de mucha importancia que todo el personal esté capacitado con todas estas nuevas medidas, tengan claro por qué se está llevando a cabo estos cambios y qué información es relevante para el proceso de la transmisión de la historia clínica, para que siempre tengan presente poder hacer el diligenciamiento de estos datos en el sistema o la herramienta que estén utilizando. Como punto número 2, garantizar la calidad de los datos clínicos administrativos actualizados y completos. Esto es un deber netamente de la IPS. Ustedes están en la obligación de poder garantizar que la calidad de la información del paciente sea correcta y debido a los requisitos que solicita el Ministerio de Salud. Establecer políticas internas de protección de datos y cumplimiento de la ley 1581-2012. Sí es importante que cada IPS tenga sus políticas internas de protección y tratamiento de datos. Igualmente, si están de pronto interesados en conocer las políticas de tratamiento de datos que maneja Salud System o que maneja Sistemas Infotech como proveedor de software, les pueden solicitar con el área comercial, pero sí es muy importante que ustedes tengan sus políticas de tratamiento y de protección de datos, porque la información no es solo la que diligencian en el sistema, la información es la que les entrega el paciente a ustedes, registros de historias clínicas de otros proveedores, registros de atención con otros prestadores de servicios de salud, no necesariamente ustedes. Entonces, por eso también deben tener sus políticas internas de tratamiento de datos para poder garantizar que toda la información que el paciente les está suministrando está 100% asegurada en base a todas las políticas que existen de tratamiento de datos, valga la redundancia. Y ya por último, asegurar que la infraestructura técnica de la sede soporte el intercambio de información. Esto no es solamente referente al equipo servidor, esto es referente al equipo servidor y a los equipos estaciones que estarán utilizando las herramientas del ministerio. Entonces, sí es muy importante que tengan muy presente que tanto el equipo servidor, en caso de que estén in-house, tenga una buena infraestructura para poder soportar todo esto que vamos a empezar a implementar, que tengan en cuenta que no es solamente la herramienta de Salud System, sino todas las medidas que suministre el ministerio que se deban instalar en el equipo servidor, y asimismo las sedes desde donde trabaja su personal de salud, el médico, la enfermera, el admisionista, todos esos equipos también cuenten con una infraestructura que pueda soportar esta nueva solución que se está implementando. Continuamos con qué hará nuestra empresa o qué deberes tenemos nosotros como proveedores de software. Inicialmente, implementar todas las actualizaciones necesarias para cumplir con la normativa de interoperabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros nos estamos preparando para tener todos los requisitos y todos los lineamientos que establece el Ministerio de Salud, tenerlos implementados en la herramienta que ustedes van a estar utilizando, que sería Salud System. Punto número 2, entregar manuales, guías y documentación de interoperabilidad. En este caso, pues nosotros vamos a armar los debidos documentos de guía para el personal, que ustedes puedan ver cómo en Salud System diligencia en la historia clínica, qué campos añadimos, que son requisitos en base a la normativa del Ministerio de Salud, que tienen que tener en cuenta para poder hacer una correcta transmisión del intercambio de información de la historia clínica. Todo eso se les va a entregar, así como se ha venido haciendo con diferentes resoluciones que ha implementado el Ministerio de Salud. Es importante que ustedes puedan tener el acceso a esa documentación y asimismo la puedan ir compartiendo con el resto de personal de salud que tengan en el prestador de servicios de salud, o en su defecto si hacen rotación de personal, pues que el nuevo personal también tenga acceso a toda esta información, que también puede ser de mucha ayuda para tener el contexto de cómo sería el proceso de intercambio de información. El tercer punto que tenemos aquí es acompañar pruebas pilotos, validaciones, procesos de conexión con el Mecanismo Nacional de Interoperabilidad. Este proceso o este paso de pruebas pilotos, validaciones y procesos de conexión
con el Mecanismo Nacional de Interoperabilidad es ya cuando estemos en la fase de pruebas. Ahora mismo estamos en la fase previa a todo el proceso. En unos meses estaremos en la implementación oficial de este mecanismo y durante la implementación ya sabemos que hay una época que vienen siendo las pruebas pilotos que se deben realizar directamente con acompañamiento de nuestro personal. Nosotros estaríamos realizando ese proceso, los acompañaríamos en las pruebas, en las validaciones y en todos los procesos que requieran pues conectividad entre Salud System, que sería la herramienta donde ustedes van a estar diligenciando la historia clínica, y el Mecanismo Nacional de Interoperabilidad, que sería donde debe llegar la información de la historia clínica. Punto número 4, asesorar al IPS con las dudas relacionadas con la interoperabilidad. Hago un paréntesis aquí, este proceso de asesorar, nosotros los podemos asesorar como proveedores de software. Nosotros no vamos a auditarles la información, no estamos ni en la capacidad, ni tenemos como los lineamientos para poder cumplir con esa función. Nosotros lo que podemos hacer es asesorarlos en base a si el dato está correcto diligenciado en software, si de pronto el campo le hace falta algún parámetro para poder cumplir con el proceso de transmisión al Mecanismo Nacional de Interoperabilidad, cómo sería el tema del Mecanismo Nacional de Interoperabilidad, asesorarlos en caso de que tengan dudas y de pronto, bueno, no sé si mi equipo servidor cumple con la infraestructura para poder soportar el mecanismo de transmisión, no sé si en este equipo puedo instalar el mecanismo de transmisión y Salud System al mismo tiempo. Todo ese tema de asesoramiento nosotros lo podemos llevar a cabo sin ningún problema, pero sí es muy importante recalcar que el proceso de auditoría de la información que ustedes están diligenciando de Salud System corre 100% por cuenta del cliente. Y ya por último, pues proporcionar soporte técnico continuo, mejoras progresivas y orientación durante el proceso de la implementación. Todo este proceso de acompañamiento, pues lo estaremos realizando con nuestro personal. El soporte técnico también lo haríamos con nuestro personal. Las mejoras en caso de que hayan cambios en la resolución, en caso de que de pronto hayan modificaciones ahora que empiecen a implementar el mecanismo nacional de interoperabilidad, los procesos de transmisión, todo eso estarían pues acompañados con nuestro equipo. Continuamos con el siguiente punto, que ya sería pues abrir el espacio para preguntas. Hay un chat habilitado aquí en la reunión del Teams donde pueden escribir todas las dudas que se les estén presentando con referente a toda la información que les estamos dando. De igualmente queremos aclarar, esto es un abrebocas a todo el proceso. Está claro que interfieren muchas resoluciones del Ministerio de Salud. Hay mucha información de por medio que está afectando pues todo este proceso, por lo cual la idea de parte de Infotech es seguir realizando pues estos espacios de webinar donde vamos a seguir dando contexto de cómo vamos en el proceso de la implementación de esta nueva resolución. Entonces los invito a que si tienen dudas las puedan compartir en el chat y nosotros estaremos dándoles respuestas por aquí mismo. Listo, bueno, entonces voy revisando aquí el chat. El ingeniero Jair Díaz hace una consulta. ¿Qué especificaciones deben tener los equipos de cómputos en la IPS? Bueno, inicialmente nosotros establecemos unas especificaciones básicas que se comparten en la mayoría de propuestas que se les entregan a los clientes. No sé, Juliana, si me puedes colaborar compartiéndolas también por el chat para que todos puedan tener acceso a ese tipo de información. Esas especificaciones son básicas para los equipos que son estaciones, no para el equipo servidor, y pues podrían variar cuando ya esté establecido el mecanismo de interoperabilidad. A día de hoy todavía no tenemos habilitado, el ministerio no tiene habilitado, perdón, el mecanismo directamente para que hagamos pruebas en los equipos. Entonces es posible que las especificaciones que nosotros estemos dando el día de hoy puedan variar dependiendo de la cantidad de recursos que consuma el mecanismo para la transmisión de la historia clínica. Entonces ya Oliana me colabora compartiendo allí en el chat las especificaciones para los equipos estaciones que van a estar utilizando en las sedes. La siguiente pregunta sería, ¿Salud System va a cambiar en el frontend o en el backend? Claramente van a haber cambios significativos tanto en el frontend como en el backend, porque estamos hablando de que van a haber muchos campos que se deben diligenciar de manera obligatoria. Entonces es posible que muchos datos que ya ustedes tienen dentro de Salud System, que de pronto anteriormente no eran requisito obligatorio para el Ministerio de Salud, a raíz de esta nueva resolución se vuelvan requisito obligatorio, por lo cual es posible que en el frontend de Salud System ustedes puedan visualizar campos obligatorios que anteriormente no estaban así, y tanto en el frontend como en el backend habrían cambios porque en el backend también se debe realizar modificaciones para poder almacenar la información de manera adecuada y en base a los lineamientos del Ministerio de Salud.
Listo. Seguimos con la siguiente pregunta de la señora Ana Milena. ¿Para cuándo tienen programado iniciar con este proceso? Bueno, como estuvimos comentando, hay unos plazos establecidos por el Ministerio de Salud. Nosotros ahora mismo estamos en la fase previa del proceso de implementación de esta nueva resolución. Estamos en la recopilación de datos, la adaptación de nuestra herramienta para que ustedes la puedan empezar a utilizar ya con los cambios establecidos por el Ministerio de Salud, pero sí es cierto que más o menos creo que, bueno, la implementación gradual de esta nueva resolución es un plazo máximo de 5 años, o sea, ya finalizando 2025 eso empieza en vigor. ¿Qué quiere decir? Que el próximo año ya todos los clientes deben estar en su proceso de implementación. Obviamente aquí interfieren muchos factores, por ejemplo, el tema de que el Ministerio de Salud debe exponer unos endpoints y unas herramientas para nosotros poder llevar a cabo todo el tema de la implementación de esta nueva resolución. Entonces, digamos que estamos jugando bajo los tiempos del ministerio, pero sí es cierto que a partir de este mes de diciembre, pues ya se debe iniciar con por lo menos la programación de la implementación para los clientes en el año 2026. Esa es la idea. La idea tampoco es que ustedes se queden pues atrás con todo este tema. Sí es muy importante que si ustedes como IPS ya se sienten listos para empezar con el proceso de revisión de la información, que todos los datos estén configurados, si necesitan actualizar sus CIE10, si necesitan actualizar sus CUPS, los medicamentos, ya ese proceso lo pueden ir haciendo. Si requieren acompañamiento de Infotec para alguno de esos procesos que son parametrización previa, pues también lo pueden ir solicitando. Todos los que tengan dudas o consultas, sí les agradecemos que puedan escalarlas por medio del chat de Teams. Veo algunas manitas levantadas, entonces para que porfa puedan anotar sus dudas allí en el chat. Seguimos con sistemas CEOSAM. ¿Tienen ya la estructura del JSON de cómo se va a enviar la información? Bueno, a esta respuesta todavía se encuentra en proceso la construcción de ese JSON. Ahora mismo lo que estamos haciendo es revisar toda la documentación del Ministerio de Salud, la cual establece cómo debe quedar el JSON. Igual esta información es una base, todavía no hay una información totalmente oficial que diga este es el JSON que ustedes tienen que utilizar. Entonces nosotros estamos realizando la revisión de esa información y estamos viendo qué debemos adaptar en Salud System para poder llegar a la estructura oficial de JSON que establece el Ministerio de Salud. Continuamos con el ingeniero Jair nuevamente. Debe haber también validación en los diagnósticos. Hay veces que los médicos colocan los diagnósticos salteados. Si son 3 diagnósticos, no lo colocan en secuencia. Empiezan con el diagnóstico principal, pero el resto de los diagnósticos los colocan. Con el relacionado 2 y el relacionado 3, entonces queda el relacionado 1 vacío. Bueno, este tema de los diagnósticos, lo que les digo, hay una parte que influye mucho en la auditoría que estén realizando el personal médico el personal médico en cada sede. Entonces, nosotros estamos brindando pues la herramienta que vendría siendo Salud System. Los campos que deben ser obligatorios los vamos a colocar obligatorios, pero sí hay mucha responsabilidad de parte de la persona que diligencia la información para que esta información sea correcta. ¿Qué quiere decir? Que ustedes deben iniciar con unos preparativos o de pronto un proceso de concientización del personal médico de que lo ideal es que la información esté lo más correcta y lo más exacta posible. Si hay 4 diagnósticos y se deben diligenciar los 4 diagnósticos, hacerlos en el orden correspondiente para no generar problemas al momento de realizar la transmisión de la información. Bueno, continuamos con las consultas. Allí en el chat, la ingeniera Liana nos colaboró compartiendo las especificaciones de los equipos de estaciones. Sería muy bueno que los tengan en cuenta para las IPS que de pronto tienen equipos de estaciones que no están tan modernas o no tienen mucha capacidad. Listo, bueno, Jan consulta cuál es el primer paso para los prestadores para acogerse a esta medida, cuál es la ruta operativa que se debe seguir. Bueno, inicialmente lo primero que deben hacer es la capacitación de su personal, tanto en el marco normativo, porque hay mucho tema de normas y leyes que establece el Ministerio que se deben tener en cuenta, como en el marco asistencial. Entonces, lo inicial es la capacitación del personal asistencial y el personal médico que conozcan mucho de esta nueva medida, que tengan claro cuáles son los parámetros de la calidad de la información, que eso sí ya está publicado en todas las resoluciones y documentos del Ministerio de Salud,
para que puedan estar totalmente contextualizados de esta nueva implementación que se va a realizar. Queremos también pues aclarar que no es como las resoluciones anteriores que solo afectaban a un área de cada prestador del servicio de salud, sino que estamos hablando de un nuevo medio que va a afectar a toda la IPS, porque si el médico no si la admisionista no guarda bien la información del paciente, al médico no se le va a visualizar los datos básicos del paciente en la historia clínica, capaz y el médico tampoco puede diligenciar correctamente la información del paciente, y cuando se vaya a realizar la transmisión de esta historia clínica al Mecanismo Nacional de Interoperabilidad, pueden haber errores que también afectarían en todos los procesos de erradicación de esa cuenta de ese paciente. Entonces es muy importante que todo el personal esté muy capacitado con toda esta información que deben tener en cuenta para diligenciar todos los datos de los pacientes. Continuando con las consultas, tenemos al señor Julio. ¿Qué pregunta? Tengo entendido en el estándar que están manejando inicialmente ciertas especialidades, no todas. ¿Es correcto? Bueno, no sé, señor Julio, si de pronto nos puede dar un poco más de detalle de la consulta para poder entender mejor exactamente cuál es la duda que se presenta. Bueno, el ingeniero Elkin colocó allí en el chat, eso no se diferencia por especialidad, todas aplican al estándar. No tengo muy claro si de pronto la consulta es específica, si estamos hablando de la especialidad médica o de alguna especialidad en particular. Sí sería bueno, señor Julio, si nos puede hacer el detalle más amplio allí en el chat para poder aclarar correctamente su duda. Ok, listo. Bueno, el señor Julio aclara que si la especialidad médica y los procedimientos médicos, pero sí, en efecto, este nuevo mecanismo es para todos los actores del sistema de salud, no está fraccionado por especialidad, sino que es en general para todos. Continuamos invitando a los asistentes a que si tienen dudas, consultas, sugerencias, las puedan ir haciendo por el chat. Este es el momento para esclarecer de pronto toda esa bruma con referente a todo lo nuevo que se va a implementar, con el fin de que tengan un poco más de contexto de este mecanismo. Nuevamente les indicamos, nosotros vamos a estar compartiendo toda la documentación con referente a esto que tenemos recopilada por parte del ministerio. Y asimismo se les va a compartir pues la grabación de este encuentro. Ya el ingeniero Liana nos confirmará por qué medio se realizará la publicación de todo esto para que ustedes también tengan esta información que les estamos compartiendo el día de hoy, y en caso de que algunos asistentes de su personal de salud no hayan podido conectarse, también puedan visualizar el evento. Bueno, me están confirmando por aquí que el video se estará subiendo a la plataforma de YouTube, la grabación de este webinar, para que ustedes también puedan tener el acceso a todo lo que estamos conversando el día de hoy. Asimismo, creería que en nuestras redes sociales estaríamos compartiendo el link de el acceso a esta grabación desde YouTube para que puedan también visualizarla desde allí en caso de que quieran repasar toda esta información que les estamos compartiendo. Vamos a dar unos minuticos más en caso de que alguien tenga más dudas, las puede ir compartiendo allí en el chat de Teams y serán resueltas.
También recalco, si de pronto alguna de las personas a las que ya le dimos respuestas a su inquietud no le quedó muy clara la respuesta, nos los pueden también indicar por ahí por el chat para poder hacer énfasis en eso. Bueno, tenemos otra duda por aquí de parte de Sistemas Olympus. Una pregunta, ¿esta resolución aplica para la historia clínica de salud ocupacional? Bueno, esta resolución aplica para todos los actores del sistema de salud, incluso los que presten pues, servicios a particulares. No hay nada que establezca que solo sea por especialidad médica, sino que es en general para todas las atenciones que realicen a pacientes. Lo que quiere decir que también incluiría a el proceso de salud ocupacional porque manejan datos de pacientes. Todos los que tengan registros de habilitación están obligados a transmitir por medio del Mecanismo Nacional de Interoperabilidad. Continuando con el señor Julio Cantillo, con el funcionamiento del mecanismo CIFA, ¿también tendrán alguna charla o implementación? Bueno, con el tema del CIFA en particular, a día de hoy el proceso está establecido para que cada prestador pues haga el montaje de su información a la entidad que se encarga de regularlo. ¿Qué sucede? Esa resolución establece que en algún punto vamos a tener también un mecanismo de transmisión de esta información, pero a día de hoy ese mecanismo todavía no se encuentra establecido o de pronto no hay nada que lo rija o que nos dé información con respecto a ese tema. Entonces, digamos que el CIFA, a medida que lo vayan actualizando, nosotros estaremos confirmando si tendremos pues charlas referentes a esta entidad en particular y cómo será el proceso de implementación y capacitación del uso de la plataforma en el ministerio. Listo, bueno, el ingeniero Jair nos indica, listo, ya puntualmente a medida que se vaya adentrando o abarcando en esta resolución de interoperabilidad, se estarán haciendo a la medida. Sí, en efecto, la idea de todo esto es ir por partes. Es un cambio que es bastante grande y significativo y va a afectar a muchas áreas de la IPS, entonces sí es muy importante tratar de prever lo más que se pueda con referente a todos los temas que abarcan la resolución antes de la implementación. ¿Esto qué quiere decir? Que cada IPS está en la capacidad de empezar a hacer pues, la capacitación de su personal, revisar las parametrizaciones, tener a los actores establecidos con sus roles. Debe haber una persona encargada de recibir esta implementación que nosotros estamos realizando con la herramienta de Salud System, ser el responsable de garantizar que esto se está implementando de la manera correcta, de que el personal de salud está diligenciando la información de manera correcta y de que nosotros como software también estamos implementando la herramienta con los cambios que se debe tener para que el Ministerio de Salud acepte la interoperabilidad de historia clínica. Entonces sí, todo va a ser a la medida a la que el Ministerio vaya habilitando los endpoints para la transmisión, la información que todavía pues están terminando de construir, todo eso se irá haciendo paulativamente, pero sí es muy importante ir previendo lo más que se pueda para que la implementación no impacte tanto en la operación de cada día de cada IPS. Bueno, tenemos otra consulta aquí en el chat. Dice, entonces la IPS debe contactarse con ustedes para que autoricen comenzar a hacer las adecuaciones y demás que se tenga que hacer. No, realmente no es que nosotros tengamos que autorizar absolutamente nada en el proceso, sino que inicialmente la IPS puede ir realizando pues la capacitación de su personal, que eso es algo indiferente al proveedor que tengan, seamos nosotros o sea cualquier otro proveedor
de software de historias clínicas, la capacitación del personal y la parametrización de los datos en Salud System en particular, se puede ir revisando si de pronto ustedes no tienen el conocimiento para hacerlo ustedes mismos, porque claramente hay IPS donde de pronto capacitamos este proceso de procedimientos, medicamentos hace mucho tiempo y tal vez ya no es la misma persona la que se encarga o ya no tienen tanto conocimiento de esa parte, pues pueden solicitar el acompañamiento en la revisión de la parametrización de esos datos. Pero como tal, ese es un proceso que es netamente, pues, labor de la IPS. Ustedes lo pueden ir haciendo desde ahora sin necesidad de que nosotros interfiramos en nada, capacitando a su personal, verificando que las parametrizaciones de todos los datos que tengan previamente almacenados en el sistema, pues, estén correctas. Y todo ese tema. Esa es como la primera fase que se debe realizar antes del proceso de implementación de la nueva resolución. Como sugerencia muy particular, sería muy bueno que los que puedan empezar a cumplir con estas medidas de revisión vayan haciéndolo para que en el momento en que se vaya a realizar la implementación, el impacto no sea tan grande en sus IPS. Listo, entonces ya con eso vamos a ir dando cierre al espacio de preguntas. Pasaremos pues a las conclusiones. Igualmente, si posterior a este encuentro ustedes de pronto tienen alguna duda que se les escapó, que no alcanzaron a realizar por aquí, pueden estarnos contactando para nosotros ir aclarando esas consultas. De todas formas, esto es un primer evento. Vamos a tener otro webinar donde vamos a ampliar un poco más la información. Esto es como un abrebocas de lo que será la nueva medida del Ministerio de Salud. Y la idea es poder seguir dándoles a ustedes más herramientas para que ustedes estén más contextualizados antes del proceso de la implementación. Entonces, bueno, vamos pasando con la conclusión del encuentro. Bueno, antes de cerrar totalmente el espacio de preguntas, entró una nueva consulta. Buenos días, esta implementación tiene un costo adicional. Bueno, para ese tema de costos con referente a la implementación, pues sí tendrían que consultarlo directamente con el área comercial. Entonces, pueden contactarse directamente al WhatsApp de comercial o al correo electrónico para ese tipo de dudas muy puntuales. Listo, bueno, entonces vamos concluyendo el encuentro. Agradecemos mucho la participación de todo el personal que se pudo conectar a este webinar. Para todos los clientes estaremos publicando un espacio donde tendremos toda la documentación que estuvimos conversando el día de hoy. Igualmente vamos a publicar en nuestras redes de YouTube la grabación de este encuentro para que también la puedan volver a repasar si necesitan de pronto revisar la información que conversamos el día de hoy aquí o en su defecto si alguien del personal no se logró conectar. En esta información que vamos a estarles compartiendo vamos a estar detallando las fases, requisitos y cómo se realizará esta transición desde nuestro software como nosotros, proveedores de software. La interoperabilidad es un paso obligatorio, pero también pues una oportunidad para mejorar la calidad y la continuidad y eficiencia en la atención de los pacientes. Nuestro compromiso es acompañarlos durante todo este proceso, que tengan muy claro que cuentan con nosotros como proveedores de software en el acompañamiento de esta nueva implementación y cualquier duda que de pronto puedan presentarnos las pueden escalar por medio de nuestros canales de atención. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y estaremos compartiéndoles toda la documentación necesaria para que ustedes puedan colocar a su personal también en contexto.